Amén. Aleluya. Mi estimada familia, tengan ustedes muy buenos días. Les saludamos en el cariñoso nombre del Señor. Somos una vez más aquí para condividir la palabra de Dios, para exhortarles más que nada a que ustedes lean la palabra de Dios. En este día será basado todo a eso, a que usted, mi amigo, mi familiar que me escuchan y a todos aquellos que será condivida la palabra de Dios, queremos exhortarle que usted lea la palabra de Dios y sepa quién es Dios. No mediante nuestros pensamientos, mediante nuestra doctrina. La mejor doctrina nosotros la encontramos aquí en la Biblia, en la palabra de Dios. Encontraremos muchos versos. Ustedes, si continuaré de hacer un estudio aprofundido que quién es Dios, se renderé cuenta de lo que hablaremos un poquito esta mañana. Por el tiempo que solamente no es permitido de poder condividir la palabra de Dios. Primero de todo quiero iniciar dando gracias a Dios por una cosa que Él fará en esta nueva semana, en este nuevo día. Padre Santo, Señor Jesús, te damos gracias, Señor, una vez más en este día. Señor, hace resplender tu volto sobre todos aquellos, Señor, que creen en tu palabra. Señor, benedícenos en nuestras necesidades, Señor, porque tú conoces la necesidad de tu pueblo. Gracias, Señor, porque tú te prendes cura, Señor. Gracias, Señor, porque tú, Señor, nos sostienes. Gracias, Señor, porque tú eres el proveedor. Oh, Señor, que tu palabra, Señor, cuando vendrá con divisa, con todos aquellos que escuchan tu palabra en esta hora, Señor, sea de bendición. En el nombre de Jesús declaramos bendecida la palabra de Dios. Mi estimada familia, mi estimado amigo, mi estimada amistad, quien escucha la palabra de Dios en este momento, nosotros queremos exhortarle en esta semana para que usted lea su Biblia y para que todo lo que nosotros diremos en este momento usted le haga un momento de estudio y reflexión, para que así entienda más quién es el Dios que nosotros servimos. Amén. Yo los voy a exhortar solamente en este día con la palabra de Dios, con los versos de la palabra de Dios, en la cual le dejaré una pregunta a ustedes y voy a entrar rápidamente dentro del contexto de la palabra de Dios, que dice en Juan 8, 58 y 59 leemos. Jesús le dijo: de cierto, os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Tomaron entonces piedras para arrojárselas, pero Jesús se escondió y salió del templo, atravesando por el medio de ellos se fue. Quiero prender el 58, el verso 58 de Juan 8, 58. Jesús le dijo: de cierto, os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Yo, mi estimada familia, les voy a exhortar con algunos versos de la palabra de Dios. Pero antes de eso, quiero hacerle una pregunta. ¿Quién es Jesús para usted? Les voy a mencionar algunos versos en los cuales ustedes pueden encontrar en la palabra de Dios quién es Jesús. Juan 1:1. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios.
quiere decir que Jesús es el único y verdadero Dios. En primera de Timoteo, así dice la palabra de Dios, e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado de los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Aleluya. En Colosenses 1, 15, 16, 17. Él es el nuestro creador. A eso lo leeró en Colosenses 1, 16, 17. Así dice la palabra de Dios. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Mi estimada familia, mi estimado amigo, aquí ya comenzamos a ver más claro quién es Jesús. Jesús es el creador de toda la humanidad, de toda esta creación. Lo que dice al inicio de Génesis. Por eso, mi estimada familia, debemos nosotros tomar conciencia de lo que dice la palabra de Dios, lo que la palabra de Dios nos enseña a nosotros como cristianos, y que ninguna persona meta confusión en su mente con ciertas doctrinas o ciertas cosas, porque usted, si va dentro de la palabra de Dios con un corazón sincero y honesto y un corazón humilde, entonces llegará a encontrar y entender quién es Jesús para usted. Y continuamos. Él es en el principio, Él es el creador, el arca de Noé, el cordero de Abraham, el sueño de José, el tabernáculo y sacerdocio, la nube de día y fuego de noche. Él es el autor y consumador de todo. Quiere decir que Él es el inicio y Él es la fin. Quiere decir que Él conoce nuestro inicio y nuestra fin. Que no vengan nadie a decirle, mira, ¿sabes qué? Yo sé que mañana qué te va a suceder. No es verdad eso. Nadie puede venir a decir, el único que sabe cuál es su mañana, cuál es su futuro, es el único que sabe Dios. Porque Él conoce el inicio y la fin de nuestras vidas. Amén. Él es nuestro Padre eterno. Él es pan de vida. En Juan 6:35, yo como les he dicho, leeré tanta la palabra de Dios en este día. Aleluya. En Juan 6:35. Así dice la palabra de Dios. Jesús le dijo, yo soy el pan de vida, y el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que me cree no tendrá sed jamás. Jesús, el pan de vida eterna. Dice, el que viene a mí nunca tendrá hambre, y que cree en mí no tendrá sed jamás. Ese es el agua que seda a nuestras ánimas. Él es Jesús. Y continuamos con otro verso bíblico. En Juan 9:5.
Él es la luz del mundo. Yo sé que muchos esperan que hoy faça una reflexión. Hoy estoy siguiendo lo que dice la palabra de Dios en Juan 9:5. Dice así: entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Luz es la luz verdadera. Luz es la rosa de Charón, el giglio de la valle, la estela del mattino, el agua que viene y seda nuestra ánima. Luz es nuestro Redentor, nuestro Salvador, mi estimada familia. Jesús es el único y verdadero Dios. Él es el buen pastor. Juan 11:25. Veamos lo que dice la palabra de Dios en Juan 11:25. Así dice la palabra de Dios en Juan 11:25. Le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida, y quien cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Él es la resurrección de nuestra vida. Aleluya. En Juan 11:11 dice así: dicho esto, le dijo después: nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertar. Le dijeron entonces sus discípulos: Señor, él duerme, sanará. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro, y ellos pensaron que hablaba de reposar del sueño. Entonces Jesús le dijo claramente: Lázaro ha muerto, y me alegro por vosotros de no haber estado ahí para que creáis. Mas vamos a él, dijo. Entonces Tomás, llamado Didimo, a sus condiscípulos: vamos también nosotros para que muramos con él. Vino pues Jesús y halló que hacía 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. En Betania, estaba cerca de Jerusalén. Y sus hermanas María y Marta estaban ahí para consoladas por su hermano. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Y Marta dijo a Jesús: Señor, si hubiese estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también si ahora haz que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo: tu hermano resucitará. María le dijo: yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Guárdate, mi estimada familia. En todos estos versos que estamos leyendo dice que Jesús, ¿quién es? Es Jesús, la palabra manifestada en carne, que ha venido a vivir en medio de toda la humanidad. Es Jesús que ha venido y en las humillanzas de un homo ha preso todos nuestros pecados. Él era al 100% homo, al 100% Dios. Es lo que nos está diciendo la palabra en este día. Porque no existen 2, 3 dioses. No. Nuestro Dios es uno. Y su nombre es Jesús. Porque dice: yo en el inicio era. Yo he creado estas cosas. Lo que está diciendo en Juan 8, 58, 59. Él está diciendo: prima que Abraham fuese yo. Era. No dice yo dovrei essere un domani. No, él está diciendo ya en el fato del pasado que él ha estado. ¿Y quién es Dios? Muchos se basan a ciertos principios de la palabra de Dios
para distorsionar un poco lo que dice la palabra de Dios de quién es Jesús. Mi estimada familia, Él es el principio y la fin, el alfa y el omega. Dice en Apocalipsis 1:8. Estamos hablando de un padre, porque cuando Él nace, Él ya, los profetas, el profeta Isaías, había hablado en Isaías 7:14 de este niño que debería nacer, en la cual se iba a llamar Emmanuel. En Isaías 9:6, ahí también nos da una otra versión de quién es Jesús. En Mateo 1:22-23 dice: un niño nos ha estado dado, en la cual tú lo llamarás Emmanuel, que quiere traducido, quiere decir Dios es con nosotros. Mi estimada familia, en la palabra de Dios no podemos encontrar un engaño, una mentira, una falsa doctrina. La doctrina de la palabra de Dios, que toda la palabra de Dios viene manifestada. ¿Que quién es Jesús? En el Antiguo Testamento y en el Viejo Testamento. En el Antiguo Testamento era Jehová Jireh, que el que proveedeba, el que se prendeba cura. En el Nuevo Testamento vemos quién es el que ha venido a habitar en medio de su pueblo, en medio de la su creación, es Jesús. Mi estimada familia, los quiero dejar lo que dice en Deuteronomio 4, donde dice: ascolta Israel, el Señor es Dios es uno, y su nombre es Jesús. Ahora, ¿quién es Jesús para usted, mi estimada familia, mi estimado amigo? Jesús es el único y verdadero Dios. Esta semana que estamos iniciando, y en este día, Él ha estado ya, la estela del matino, cuando tú has visto una luz maravillosa de este nuevo día, ahora quiere decir que está dando gloria a Dios. Está dando gloria a Jesucristo, al tu sanador, al tu creador, a quien se prende cura, Dios no perdona, a quien extiende su mano y te tira fuera cuando tú estás en las dificultades, porque dice: ni cosa que ustedes pidan en mi nombre, yo lo haré, dice la palabra de Dios. Dice también que nosotros no podemos estar solos, que Él caminará junto a nosotros, que esta semana Jesucristo camine junto a usted y a su familia. Dios les bendiga, Dios los prospere, y les exhorto a leer la palabra de Dios con esta pregunta que les hago para ustedes, mi estimado amigo. ¿Quién es Jesús para usted? Para usted, mi amigo, ¿quién es Jesús? Y mi amistad y a las personas, ¿quién es condivisa la palabra de Dios? Para usted, ¿quién es Jesús? Jesús es el único y verdadero Dios. Hace bien a reconocer todas estas cosas, pero debe leerlo, debe aprofundir la palabra de Dios, para que usted vea quién es el verdadero y único Dios. Les exhorto a continuar a creer en las promesas de Dios. Y las promesas de Dios se encuentran en su palabra, en la palabra de Dios. No nos olvidemos que Él es el pan de vida eterna, que Él es el Dios sono, que Él es la lucha del mundo, Él es el buen pastor, es el Filho de Dios, es la resurrección y la vida, el Maestro y Señor. Él es la vida, la verdad y la vida. Él es el principio y la fin. En el inicia con Jesús, y en la fin del Apocalipsis que hemos leído, que
termina con Jesús. Toda cosa tiene un inicio. Yo espero que usted inicie una semana en oración, pidiendo revelación de la palabra de Dios, exhortando unos a otros para que ustedes tengan las manifestaciones y una revelación de la palabra de Dios. Mi estimada familia, no lo estoy hablando de doctrina, no estoy hablando de cosas, estoy hablando de lo que dice la palabra de Dios. En la palabra de Dios nos enseña claramente quién es Jesús. Dios los bendiga, Dios los proteja y Dios los prospere en vuestra nueva semana. Bendiciones para todos. Amén.